pueden tomar asiento. Damos también la bienvenida a aquellos que nos acompañan de manera virtual y que se conectan a través de nuestra página oficial en Facebook. Es un día muy lindo, es un domingo muy lindo, es un domingo muy interesante. Yo hablaba con Dios en esta semana que ha cerrado y yo le decía: Señor, ¿qué quieres hablarnos? Casi que hemos terminado de predicar el domingo pasado y yo ya le estoy preguntando a Dios: Señor, ¿qué quieres hablarnos el próximo domingo? Necesitamos escucharte. Nos urge, verdaderamente nos urge escucharte, porque tú eres el que conoce nuestra vida. Quiero en esta mañana compartir con ustedes. Vamos a leer mucha Biblia ahorita, mucha Biblia. Pues eso venimos, ¿verdad? No venimos a escuchar lo que un hombre puede pensar o interpretar, sino lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Quiero en esta mañana que le digamos a Dios con todo el corazón: Señor, háblanos por favor, necesitamos escucharte. Somos 100% dependientes de ti. Hemos encontrado un bálsamo en nuestra vida a través de ti, de tu palabra. Quiero pedirles que con todo el corazón cierren sus ojos, inclinen su rostro y le digamos a Dios. Cierren sus ojos ahí, por favor. Cierren sus ojos y le digamos a Dios: Señor, háblanos en esta mañana. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios, que por favor nos hables. Háblanos tú, Dios. Háblanos, Señor Jesús, por favor, en esta mañana. Nos confesamos literalmente dependientes de ti. No hay una razón más grande en nuestra vida, Señor, que podernos haber encontrado contigo, conocerte. Gracias, Señor, porque podemos casarnos, Señor, con la mujer o con el hombre que tú, Señor, pusiste en el camino y que tú habías diseñado por nosotros. Hay un privilegio, Dios, en tener una familia, en ser parte, Señor, de una familia. Hay un privilegio enorme en que podamos ser, Señor Jesús, de bendición a otros. Hay un bendito privilegio, Señor, en que podamos nosotros pertenecer a esta tu iglesia, al haber sido llamados. Pero hay un privilegio muy grande que nadie, absolutamente nadie, nos lo quita. Es el hecho, Señor, de sabernos tus hijos. Y como el hijo se acerca quizá al padre para decirle: ¿me puedes ayudar? No sé cómo resolver esto. ¿Puedes ayudarme a resolver este tema? No sé para dónde ir. No sé cómo trabajarlo, no sé cómo ejecutarlo, no sé cómo mejorarlo. ¿Puedes ayudarnos? En esta mañana nos acercamos a decirte: Señor, ¿puedes ayudarnos? Necesitamos escuchar tu consejo. Necesitamos escuchar tu voz. Cansados estamos de escuchar lo que puede opinar una persona o un hombre de lo que puede ser la vida o cómo resolver algo específicamente. Queremos pedirte, Dios, en esta mañana que por favor tú nos hables. Silencia toda opinión personal y por favor te lo rogamos con el corazón, que nos hables en esta mañana. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Por favor, acompáñenme en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer casi que dos capítulos completos de la Biblia. Pero quiero que veamos un punto muy interesante. Quizás usted en algún momento ya haya pasado por aquí. Y quiero que veamos una intención muy linda en el corazón de un hombre representativo en el Antiguo Testamento. Y este hombre es David. David, después de haber sido perseguido por Saúl pierde la vida. Saúl ya abre el tiempo en el que vendría a reinar ya David en plenitud. Capítulos antes habla del reinado, propiamente del inicio ya del reinado en Israel de David. Y vendría una de las primeras ejecuciones ya al frente de todo el pueblo de Israel del buen David. Y quiero que para este tema, que se llama, el tema de hoy se llama Vuelve a intentarlo. Hay una pregunta que yo me hacía en algún momento en mi vida. Y yo le decía a Dios: ¿por qué si me estoy acercando a ti? ¿Por qué si estoy empezando a buscar las cosas de una forma distinta? ¿Por qué todo sale mal?
¿Por qué todo está saliendo mal? Y quizás es una pregunta que de repente nos podemos hacer todos. Vemos y cualquier cosita en el camino se descompone. Entonces decimos, Señor, pero si estoy avanzando, si estoy caminando, si estoy de alguna forma congregándome, estoy tratando de hacer las cosas de lo mejor, pero ¿por qué todo sale mal? Y si estamos hablando de nuevos comienzos, vendría una oportunidad para David. Después de haberlo hecho mal, después de haberse equivocado, porque en el reino no hay buenas intenciones. Hay una gran brecha entre una buena intención y lo que Dios está esperando que hagamos. Es una brecha muy larga, muy, muy grande. Para este capítulo que voy a leer de corrido, David tenía una muy buena intención. El pueblo de Israel había perdido una de las cosas más importantes para ellos. ¿Cuál? El arca del pacto. Lo que representaba que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, iba a estar esta urna o esta arca, que dentro iba a tener 3 elementos. ¿Cuáles? La vara de Aarón, el maná y las tablas. Y esta arca estaba hecha de madera pero cubierta de oro, y solamente al lugar santísimo podía entrar una vez al año, en el Yom Kippur, y podía entrar el sumo sacerdote. Pero alguien podía entrar de continuo. Era Moisés, era el único que podía entrar. Y el lugar donde dice la Biblia que Dios le iba a hablar y darle dirección al pueblo, esa arca o ese elemento tan importante para ellos lo habían perdido. Se lo llevaron los filisteos y tuvieron cosas lamentables los filisteos. Y habían perdido el arca y pues, al pueblo de Israel como que nadie se acordaba, quizás, como que no les importaba. Y de repente eso puede pasar en nuestras vidas. Alguien en algún momento se va a detener y va a decir, oigan, ¿se han dado cuenta que la presencia de Dios no está aquí? Que el arca no está aquí. El arca que representa que hayamos metido a la presencia de Dios en nuestra casa no estaba en Israel. Y David dice, vamos a traerla de regreso. No podemos vivir sin tener el arca que representa la presencia de Dios aquí en el pueblo. No podemos. ¿Era una muy buena intención? Sí. ¿Era una intención piadosa? También. Pero no lo hace de la forma correcta. Por eso les digo que en Dios no existen buenas intenciones, sino lo que Él está diciendo que se tiene que hacer. Así como funciona, así debe ser. Y Dios no va a mudar, no va a mutar, no, Dios no cambia. Es el mismo en el Antiguo Testamento, es el mismo en este tiempo, y para Dios va a aplicar exactamente lo mismo. Si yo quiero meter el arca, es decir, la presencia de Dios a mi casa, tengo que hacerlo como lo ha indicado Dios. Pero si yo empiezo a tener ideas personales y decir, bueno, mira, yo creo que podría ser así. Mira, vamos a hacer ABC y metamos el arca. Bueno, vamos, la traemos. Pero en ese camino alguien perdió la vida. Alguien se murió. Por una buena intención de un hombre, por una intención piadosa, alguien se murió. Alguien perdió la vida en el camino. Oye, pero ¿cómo es posible que aún teniendo una muy buena intención David, porque David tenía una muy buena intención, ¿cómo es posible que teniendo una buena intención realmente una persona haya perdido la vida? Era una acción piadosa y alguien perdió la vida por eso. De repente en nuestra vida vamos a encontrar tragedias. Va a haber tragedias solo porque nosotros tuvimos una buena iniciativa y le dijimos a Dios, Señor, creo que así funciona. Por ejemplo, quiero formar un hogar, quiero formar una familia. ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos a vivir juntos? Mira, vemos, probamos, y si no funciona, pues cada quien por su lado. Cada quien, tú allá, yo acá, mira, sin compromisos, no firmamos nada. Hace unos meses, un joven, una pareja, que no son cristianos ellos, él me dijo, me acabo de casar. Y yo, wow. Ellos ya vivían juntos, tenían mucho tiempo viviendo juntos. Me dijo, y quiero decirte algo que sucedió.
Y yo, bueno. Me dijo, algo cambió. A partir de que ella y yo fuimos con el juez, firmamos, entablamos socialmente lo que es un matrimonio, porque el ministro no casa, quien casa es la autoridad. El ministro imparte bendición sobre un matrimonio que ya está formalizado. Y me dijo, ella y yo habíamos vivido por mucho tiempo, de hecho caímos en un momento en el que casi nos separamos, y yo tomé una decisión y le dije, vamos a casarnos. Le entregó el anillo, algo muy lindo, yo lo vi en redes sociales, es un amigo que vive aquí en Querétaro. Le entregó el anillo y yo estaba muy contento de ver eso. Y él me dijo, en un café estábamos tomando él y yo, y me dijo, amigo, algo cambió radicalmente. No, dice, el concepto que yo tenía de solo ir y firmar un documento, ahí se cayó en totalidad, porque algo cambió en mi vida y en la de mi esposa. Incluso te puedo decir que hoy nos vemos muy distintos. Hay una responsabilidad más grande entre ella y yo. Y le dije, te felicito, porque así se hacen las cosas. Porque a veces podemos tener una buena intención y decir, es que la amo, es que estoy enamorado de ella. En verdad es una persona que yo amo. Creo que es la mujer que Dios me entregó y ella también. Pero no funcionan en el reino. En el reino no funcionan las buenas intenciones. Porque para Dios funciona como Él dice que tiene que ser. No podemos venir a sugerirle y decirle a Dios, ¿qué te parece si a lo largo de la historia, mejor ahora en este 2025, cambiamos las cosas, Señor? Y la forma en la que tú decías que se formó un hogar, mejor lo hacemos así. Y Dios va a decir, no funciona así. Entonces encontramos tragedias en el camino. ¿Cómo puedo educar a mis hijos? ¿Cómo puedo guiarlos a los pies de Dios? ¿Cómo puedo llevarlos de la mano? Y quizá a veces erramos en la forma de hacerlo, y lo he mencionado muchas veces, exigiendo, metiendo, como queriendo clavar la palabra de Dios en los jóvenes, y no funciona así. En la Biblia está el ABC de cómo puedo llevarlos, cómo puedo trabajar con ellos de tal forma que se enamoren del Dios que yo me he enamorado. Para Dios no existen buenas intenciones. Tiene que ser como Él dice que es. Quiero que me acompañen a primer libro de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Una cosa es lo que el mundo pueda creer que está bien, y ojo a quien le pregunto. Si yo voy y le pido un consejo a alguien que quizá está igual o peor que yo, el consejo va a ser con los pies. Yo realmente creo que no hay alguien más interesado en nuestra vida, que nuestra vida esté bien y que nuestra vida seamos felices que Dios. No hay nadie más, no hay nadie que yo encuentre en la vida que tenga una intención mucho más grande que Dios de hacer el bien para mí. Porque dice Jeremías que Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Si Dios está esperando lo mejor para mí, ¿qué estoy haciendo consultando como David lo hizo? Dice que fue y consultó a todo el mundo y les dijo, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, chavos? ¿Traemos el arca? Sí, ¿verdad? Es una acción piadosa, vale, le damos. Y van y la traen. Pero ¿en qué momento dice la Biblia que David dijo, Señor, ¿me das un minuto? Queremos traer el arca. ¿Cómo se trae el arca, Señor, acá? ¿Tú quieres que la traigamos? No hay un momento
de consulta a Dios. Y la tragedia va a venir, verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Había un fiestononón, había una fiesta impresionante. David había tenido una idea extraordinaria. Todo el pueblo de Israel estaba diciendo en ese momento: sí, el arca va a regresar. Y todos iban danzando, bailando, cantando, diciendo: gloria a Dios, gloria a Dios. Pero iba a pasar algo más adelante que iba a silenciar a todos. Y venía un momento en el que David se iba a preguntar: ¿por qué las cosas están saliendo así? ¿Por qué no salen como yo pretendo? ¿Por qué las cosas no salen como yo quisiera? Pero vendría una oportunidad para David. Sigamos en la lectura, dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. ¿Había una acción piadosa? Sí. ¿Había una buena intención? Sí. Pero ¿por qué uno de los hombres de David perdió la vida? ¿Por qué? Hay jóvenes en la actualidad que solo están esperando salir de casa de papá y de mamá. Hay jóvenes que solo están esperando el momento para irse. Ya estoy grande, ya acabé, me voy, me retiro. ¿Así es como Dios lo espera? Yo me preguntaría, yo en la actualidad, yo iría con Dios y le preguntaría: Señor, ¿es tu voluntad que yo lo haga? ¿Quieres que yo salga de casa? Alguna vez alguna persona, una pareja me decía: estamos a punto de separarnos, nos vamos a separar, hay tantos problemas. Y la pregunta a ellos fue: ¿eso es voluntad de Dios? Yo no te puedo decir no te separes, yo no te puedo decir sigan juntos, avancen, yo no. Pero sí vale la pena que tú vayas y le preguntes a Dios: Señor, me voy a separar de la mujer que tú me diste. ¿Esa es tu voluntad? Entonces, si Dios dice sí, vale. Pero si Dios no trae una respuesta, y si Dios dice no, te quedas y lo solucionas, entonces te quedas y lo solucionas hasta que las cosas marchen bien. Porque ¿qué es más sencillo? Salir huyendo. Aquí David iba a tener otra oportunidad. ¿Saben qué me llama la atención de David? Que David pudo haberle dicho a Dios: pues ahí está la túnica, ahí está la corona, me voy. Aventando las cosas como todos de repente somos. Y decir: pues ahí está, ¿no te pareció? Pues ahí la dejamos, Señor. Yo tenía una buena intención y mataste a este brother. Pues entonces, ¿cómo quieres que lo haga? Hazlo como yo estoy esperando, no como tú crees que funciona. Por eso entonces la pregunta del inicio, nos preguntamos: ¿por qué todo sale mal? ¿Por qué las cosas no van bien? ¿Por qué las cosas no avanzan como deberían de avanzar? Vale la pena consultar lo que él está diciendo. Y dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Esa es la pregunta que David tuvo que hacerse al principio. Pero aprendemos del error.
Pero no deberíamos de aprender del error. Porque si yo hoy en día vuelvo y tropiezo y entonces después del tropiezo voy y le digo a Dios, entonces ¿cómo era? Pues ¿de qué sirve que David ya se haya tropezado? ¿De qué sirve que Dios haya dejado la Biblia? Por eso nosotros sí escarmentamos en cabeza ajena de los que la Biblia dice. Y si la Biblia dice que David tenía una buena intención y piadosa y aún así terminó muriéndose alguien de su equipo de trabajo, ¿qué estamos esperando para previo consultarle a Dios antes de ver que alguien se muera? Y no es una persona muchas veces, es mi matrimonio, mi relación, la forma en la que yo estoy viviendo una plenitud con Dios. No esperemos una segunda vez, podemos hacerlo desde el principio. Pero si ya nos equivocamos, si ya fuimos David, si hoy ustedes dicen, vale, pues ya fui David, ya lo hice, ya me equivoqué, ya lo hice mal, ya me equivoqué, pues ya la regué, ¿qué te digo? Ya la regué. ¿Cuántos no nos hemos equivocado? Aquí está mi mano. ¿Cuántos no hemos tomado decisiones inadecuadas de decir, la regué? No tuve que haber hecho eso, no tuve que haber hecho eso. Vale, para eso hay un Dios que da una oportunidad. Pero para esa oportunidad habría que hacernos esta pregunta: ¿cómo es que llevo el arca hasta mi casa? ¿Cómo quieres tú que sea, Señor? A ver, mi intención está aquí, amo a esta persona, ella me ama, pero ¿cómo se forma un hogar? ¿Cómo se vuelve a un hogar quizá ya atropellado con tantos problemas y tantas disoluciones? Hace poco alguien me preguntaba y me decía, ¿cuál es el punto en el que el matrimonio se empieza a descomponer? Si el matrimonio es el punto perfecto para compartir mi individualidad con alguien, pero sabiendo que es mi responsabilidad hacerla feliz a ella y su responsabilidad es hacerme feliz a mí, no estoy entrando, y lo veíamos hace poco tiempo, no estoy entrando al matrimonio para que ella me haga pleno, no, sino para que en mi plenitud ella pueda ser feliz. Es más lo que ella recibe que lo que yo pueda recibir de ella. Y es bilateral. Y me decía esa persona, entonces, ¿en qué punto se tuerce el matrimonio? Justo cuando sucede lo contrario, cuando empiezo a pensar más en mí que en ella. Y al revés. Entonces ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las disoluciones, diciendo, yo creo que ya le di mucho, ¿no? O sea, como que no veo su respuesta, ya le di mucho y siempre lo mismo con ella, o siempre es lo mismo con él. Empieza la disolución cuando yo pienso más en lo que tengo que recibir que en lo que puedo darle a ella. Entonces tengo que regresar a esa oportunidad que Dios me da a través de su palabra para decirle, ¿cómo se resuelve todo esto? ¿Cómo puedo resolver toda esta carga que tengo en la vida? Hay una forma. Solo diciendo la pregunta como lo hizo David. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pero con una característica que tiene David, humildad, de saber que se equivocó. Hay dos personas en la vida, aquel que sabe que se equivocó y tiene toda la oportunidad de cambiar, o aquel que puede ser muy soberbio y decir, yo no hice nada malo, yo no estoy mal. Los que están mal son ellos, ella. Si yo tengo una actitud soberbia de decir yo no estoy mal, entonces difícilmente voy a poder cambiar. Pero cuando tengo una actitud humilde como David de decir, la verdad la regué, la verdad me equivoqué, pero vuelvo a empezar en una nueva oportunidad, nuevos comienzos. Y dice, y trajo David el arca a su casa, en la ciudad de David, y no trajo, David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y vendría una siguiente oportunidad. Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Ahí adelantito, 2 capítulos. Una nueva oportunidad con un Dios de oportunidades. Quizás
en estas nuevas oportunidades vamos a tener personas que nos tiren mala onda, que nos tiren como no creyendo lo que vamos a volver a levantar o lo que vamos a volver a hacer. Vamos a tener detractores, porque va a haber alguien que diga: "Ay, ya mataron a Usa por su culpa de este y otra vez". Hasta cree que lo va a volver a hacer. Hay un factor que se genera cuando nos equivocamos, y eso es el miedo al volver a intentarlo. Nos da miedo. Tenemos miedo a volver a intentarlo. Decir: es que ya me equivoqué. Yo les puedo poner un ejemplo. Si ustedes se meten en una alberca y no saben nadar y se empiezan de repente a ahogar y alguien los saca, ¿les gustaría volverse a meter a la alberca? Pues no, porque da miedo volverse a meter. Y hay que dar pasos y un esfuerzo muy grande para volverse a meter a la piscina, o para volverse a meter al mar, o para volverse a meter en la misma situación. Hay que tener una determinación muy grande para volver a meter las manos. Y de eso Dios se encarga. De eso Dios se encarga, de decir: ¿tienes miedo? ¿Te da miedo volver a intentarlo? Sí, Señor. Pues es que imagínate que traigo otra vez el arca y no. Ojo, solo hazlo como yo te digo que lo hagas. Si lo haces de esa forma, el resultado será el esperado. Si David hubiera hecho lo mismo, ¿cómo trajo David el arca? En un carro con unos bueyes que lo venían jalando y todos venían haciendo una fiesta. Así no se trasladaba el arca. Si David hubiese consultado Deuteronomio o quizá Éxodo, si hubiera consultado cómo funcionaban las acciones en Levítico para los levitas, se hubiera dado cuenta que los sacerdotes eran los encargados de cargar el arca y trasladarla de un lugar a otro, porque la Biblia dice: si alguno toca este elemento se va a morir. ¿Cómo es que David no lo sabía? ¿Cómo es que David no sabía que si alguien trasladaba el arca de una forma inadecuada, se iba a morir? Y eso pasa. Si nosotros hacemos las cosas de una forma inadecuada, el resultado no va a ser muy bueno. Quiero que veamos ahí en el capítulo 15, el nuevo comienzo, la nueva oportunidad. Vean lo que dice la Biblia. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. Y de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pero pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Antes de emprender algo, antes de avanzar en algo, antes de intentarlo de nuevo, antes de un nuevo comienzo, pregúntenle a Dios, consúltenle a Él. Yo siempre le digo a la gente: a ver, si tú crees que Dios es el principio y el fin,
y el fin es una eternidad que no tiene fin realmente, que Él es el alfa y el omega, si Él sabe lo que va a pasar, ¿por qué no le preguntas a Él? ¿Por qué no vas con Dios y le dices: Señor, esto es bueno para mí? Y si la Biblia dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, pues entonces yo he hecho mano de todo lo que dice la Biblia y digo: vale, entonces te tengo de mi lado, creo que tú tienes pensamientos buenos para mí, hay un resultado positivo si te pregunto. Ojo con que si nos dice que no, nosotros lo hagamos, porque ya dijo que no. Ojo con intentar hacer las cosas como nosotros queremos, como siempre lo hacemos. Les voy a decir algo muy fuerte y búsquenlo en la Biblia. Y esto es también para mí. Así soy yo de duro y crudo conmigo mismo. Porque dice la Biblia que solo el perro vuelve a su propio vómito. ¿Cómo es posible que si yo creo que nadie de nosotros, imagínense que estén enfermos del estómago, perdón por lo que voy a decir, pero vayamos, vomitemos, nos vayamos y digamos: ay, se veía bien bueno, ¿no? ¿Quién lo haría? Hasta con popote. No. ¿Quién lo haría? David hubiera estado mal si David dice: pues otra vez hay que meter el arca pues en el carro con los bueyes. A ver, un segundo intento, vale, vamos a darle, chavos, démosle. Y otro muerto. Porque si Dios nos da las tablas, nos da las bases, queremos sugerirle a Dios. Por eso dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Entonces resuelvo la pregunta del inicio que decía: ¿por qué todo está saliendo mal? Hay algo en la vida que es formativo. Hay algo en mi vida que está siendo formativo. Y hay cosas que van a pasar porque Dios lo ha permitido y son formativas. Pero hay cosas en mi vida que van a pasar por consecuencia de mis propias decisiones. Y cuando yo evalúo que mis decisiones no están alineadas a la voluntad de Dios, y entonces volteo y pregunto: ¿por qué todo está saliendo mal? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Hay una nueva oportunidad. Dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Claro. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obededom y Jehiel. Los porteros, así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías y Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, sabían de lo que hacían. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría.
y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Aunque la gente nos llegue a decir: ay, ¿cómo? ¿No es mucho? O la gente se burle, o la gente diga: oye, pues es que eres muy santurrón. Oye, es que esto, ¿por qué no lo haces como todos? Si Dios dice que lo hagamos así, lo que diga la gente no importa. Nuestra vida no debe estar enfocada en lo que otros pueden o no opinar. Quiero que ministremos algo en nuestro corazón. Yo creo que sin lugar a dudas David tenía miedo. Yo me he enfrentado a volver a hacer las cosas desde el principio, de quizá tenerlo aparentemente todo, a quedarse pues sin ese todo y empezar de ceros y decirle a Dios: vale, esta vez va como tú dices, esta vez es como tú lo digas. Y he visto también el resultado, pero sí me dio miedo, sí me dio mucho miedo intentarlo. Sí tenía mucho miedo de pensar que quizá los resultados iban a ser los mismos, y de pensar que en algún momento mi mente me dice: no lo vas a lograr, siempre has sido el mismo. ¿Cómo tú? No vas a cambiar, no lo vas a volver a hacer distinto, los resultados van a ser igual. Pero creerle a Dios ha sido mi única y mi mayor esperanza. Cuando Dios me dijo: empieza de nuevo, empieza desde ceros, pero ahora con lo que yo digo, con la forma en la que yo quiero que lo hagas, entonces el resultado es distinto. A mi forma, a las formas que yo tengo, no funciona y no va a funcionar. A las formas que yo creo como debería de ser, no va a funcionar. Pero sí a la forma de Dios, sí en función de su voluntad, de acuerdo a lo que Él está esperando que nosotros hagamos, el resultado siempre va a ser el óptimo. Quiero que piensen ahí en su lugar, y si nos podemos ir preparando, ven. Quiero que piensen en su lugar. ¿Qué cosas me dan miedo? ¿Qué cosas tendría que volver a intentar? ¿Qué cosas tengo que volver a empezar? ¿Qué cosas tengo que volver a hacer? Quizá estoy muy lastimado. Quizás en alguna iglesia me lastimaron tanto que no quiero volver a servir. Quizá mis sueños y mis anhelos de servir a Dios quedaron menguados. Mis sueños de poder formalizar algo adecuadamente y de acuerdo a la voluntad de Dios quedaron sellados literalmente. Y hoy puede dar mucho miedo. David se enfrentó incluso al hecho de que su esposa se iba a reír de él. Imagínense David intentándolo, glorificando a Dios y Dios dando el resultado, y su esposa desde el balcón viéndolo y diciéndolo: ¿te ves tan ridículo? Eso puede pegar en el corazón, eso puede impactar, y a veces nuestra propia familia no va a acompañar, a veces nuestra propia familia no va a sumar. Pero sí, algo que yo les puedo decir es que no se cansen de hacer el bien. Así dice el Nuevo Testamento: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, me incluyo, todo lo que hayamos sembrado. Pueden ponerse de pie, y quiero que le pidamos a Dios en este día con todo el corazón, decirle: Señor, creo que es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo.
me toca hacerlo bien, me toca hacer lo correcto. Quizás me da miedo, sí, hay mucho miedo en mí, hay inseguridad al fracaso, hay inseguridad a que las cosas no salgan bien otra vez, pero hay una garantía escrita para nosotros. Si yo hago lo que está en el corazón de Dios y lo que sí es su voluntad, el resultado será distinto. Cierren sus ojos, vamos a cantar un momento, vamos a cantarle a Dios, vamos a adorarle con el corazón y enseguida vamos a orar. Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy y te la entrego con amor. Y poder, das vida a mi ser. Tú, glorioso Emmanuel, eres mi amigo fiel. Cristo, Cordero vencedor, estás sentado en tu trono de poder, estás reinando con toda autoridad. Tú reinas, Señor, tú reinas, Señor, tú reinas, Señor. Tú, Dios de la creación, digno de adoración, oh Cordero vencedor. Dios, eres el gran yo soy, hoy mi vida te la doy y te la entrego con amor. Señor. Hoy quizá el día de hoy hay miedo de poder comenzar de nuevo.
hecho de que nosotros hicimos esfuerzos personales, que quisimos hacerlo con nuestra voluntad, provocó que termináramos destrozando nuestra relación contigo. O quizá el matrimonio se quedó a la mitad, una relación en la cual nosotros anhelábamos un futuro esplendoroso en ti. Quizá, Señor, quedó rota. Hoy quizá, Señor, el servicio que tanto amamos hacer para ti se vio menguado por alguna situación en el camino y por nuestras propias decisiones. Este día, Dios, queremos pedirte esta oportunidad como se la diste a David. Hubo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, pero esta vez, Señor, tendrá que ser como tú lo digas, como tú lo indiques, mi Señor, como tú quieras que nosotros lo hagamos, como salga de tu boca, Señor, y con tu voz nos indiques cómo debemos de hacerlo. No queremos ya equivocarnos, no queremos regresar a los mismos errores de siempre. Queremos, Dios, hacerlo con tu voluntad. Silencia todo miedo, silencia toda voz en nuestra mente que nos dice que vamos a fracasar nuevamente, que no somos suficientes, que no tenemos la capacidad para poderlo resolver y desarrollar de acuerdo a tu voluntad. Silencia toda voz. Ahoga esa voz, Señor, que hoy está en nuestra mente y que nos dice que no lo vamos a lograr, que el matrimonio no va a ser todavía mucho más excepcional de lo que un día fue, que nuestra relación contigo, que nuestros sueños, nuestros anhelos, quizá en el camino dejamos de estudiar, Señor, y lo dejamos inconcluso por haber hecho las cosas como queríamos. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, por un nuevo comienzo en cada uno de nosotros. Permítenos, Dios, ir a mucho más en ti, que podamos ver que nuestra vida va de gloria en gloria, que podemos ver, Dios, quién dices tú que nosotros somos. Te damos gracias, Dios. Provoca en nosotros el querer como el hacer, tu buena voluntad. Y confiamos, Señor, que tú harás mucho, pero mucho más de lo que quizás nosotros podemos pedirte. Te damos gracias, Dios, por el cuidado y el amor que tienes por nosotros. Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en ti. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes darle palmas a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Me da mucho gusto verlos, saludarlos. Despedimos la transmisión a aquellos que nos han acompañado a través de Facebook Live. Nos vemos, primero Dios, el martes 6 de la mañana a través de Facebook Live para continuar orando a Dios y buscando a nuestro Dios con el objetivo de que nuestro clamor sea escuchado por Él. Y el próximo domingo, presencial y virtual también, 11 de la mañana. Y los viernes seguimos y continuamos con nuestros estudios en Grupos Conexión, que por ahí pronto se van a abrir al menos, yo creo que un par de grupos más, quizá en la extensión de la ciudad, con el objetivo de seguir expandiendo el Evangelio y que otros también puedan ser alcanzados por nuestro Dios. Dios los bendiga.